Hola, buenas tardes, bienvenidas a este espacio. Vamos a comenzar la charla sobre salud mental, militancia y género. Contamos con la presencia de Begoña Zavala y Ángeles Maestro. El objetivo que tenemos con esta charla es crear un espacio de análisis y discusión en torno a las diversas problemáticas que atraviesan la militancia feminista, poniendo en relación, por un lado, la actividad militante desde una perspectiva de género y asociarlo o vincularlo a las experiencias y los procesos de salud y enfermedad que vivimos las mujeres. Desde el feminismo se ha problematizado las relaciones de poder y las relaciones de opresión-subordinación de los hombres respecto a las mujeres, reivindicando la necesidad de incluir los análisis, debates y estrategias en las prácticas políticas cotidianas de las organizaciones revolucionarias. Aquí la alianza entre capitalismo y patriarcado hace imprescindible asumir como parte del compromiso militante las reivindicaciones feministas también en la lucha anticapitalista. Así, en este espacio proponemos abrir un lugar para socializar y debatir experiencias de las militantes desde la perspectiva feminista. Pero tenemos un doble interés. Por un lado, visibilizar la actividad militante desde distintas prácticas de organización política y en distintos momentos. Y por otro lado, poner de manifiesto la relación que existe entre la actividad militante de las mujeres y los conflictos cotidianos a los que éstas se enfrentan, que vienen dados por la no aceptación de los roles, las contradicciones de género, procesos internos, personales y colectivos. Lo que buscamos es analizar la militancia desde la perspectiva feminista para reivindicar que la salud de las mujeres también tiene que ver con lo político. Para ello, como ya comentaba, contamos con Begoña. Ella, su trayectoria profesional, ha ejercido como abogada laboralista en el Gobierno de Navarra y también ha trabajado como abogada en el sindicato LAB. Es feminista organizada desde la creación de la Asamblea de Mujeres en Vizcaya en el año 76. Pertenece al grupo Emakumen Internacionalista y forma parte de la Asamblea por el Derecho al Aborto en Navarra. Ha escrito artículos sobre temas de feminismo en relación con la violencia sexista, el aborto, la inmigración, el movimiento feminista, la cooperación internacional desde una perspectiva feminista. Algo de todo ello está recogido en el libro Movimiento de Mujeres y Mujeres en Movimiento de la editorial Chalaparta. También en colaboración ha participado con el libro Cuando el pueblo se organiza, experiencias de la lucha en la construcción del poder popular, en la editorial Cisma, que podéis encontrar ambas en la feria. Contamos también con Inés, que es de formación médica, experta en salud pública y comprometida con la lucha contra la privatización de la sanidad. Actualmente es dirigente de Red Roja. Ella también ha participado en el libro Cuando el pueblo se organiza, experiencias en la lucha de la construcción del poder popular. Tiene publicado el libro Crisis capitalista y privatización de la sanidad en Cisma y la obra colectiva Salud mental y capitalismo en Cisma. Para ello voy a dar ya paso a Begoña, que nos va a comenzar hablando sobre la militancia en los años 70. Vale, arratsaldeon, eskerrik asko. Muchas gracias por haberme invitado a esta feria, que me ha dejado flipada la cantidad de movimenti que hay por aquí, ¿no? De libros y de ambiente. Después de decir eso, el sitio es uno de los más incómodos que he podido estar en toda mi militancia clandestina. O sea, si tuviese ahora capucha, me parecería que estuviese incluso un poco más incómoda. No me oigo, casi no os veo, pero en fin, espero que salga medianamente bien y pueda haber algo de relación y nos podamos encontrar en las palabras, porque es que hay mucho ruido exterior. Entonces, ni siquiera, ahora oigo mucho mi voz, ¿no? Y no soy una experta con esto. Entonces, yo primero tengo que decir que de salud mental sé justo lo de la mía propia, que creo que es buena. Me tengo porque tengo muy cuidada mi salud mental, pero no sé nada más. Entonces, yo vengo para la parte de militancia feminista. Y Inés, con la que hemos coincidido en el libro y en muchas cosas, y es una mujer a la que tengo mucho cariño y mucha admiración, va a poner la parte de salud mental. Entonces, ella dirá lo que corresponde a lo que yo diga, que es un poco contaros o decir algo de lo que he reflexionado sobre mi experiencia militante.
O sea, ya como veis estoy como abueleta cebolleta ya, como contando historias, ¿no? Pero bueno, lo primero, cuando me dijeron que tenía que hablar de este tema, dije, no, yo militancia, doble militancia y mala salud mental no lo uno para nada. Yo justo todo lo contrario. Yo creo que la militancia, pertenezco a esa corriente, es una fuente de buena salud mental. Esta es mi experiencia. No pertenezco a estas corrientes de gente que, con lecturas muy retroactivas, como hacemos todas, porque las lecturas siempre son subjetivas y retroactivas y ya hemos vivido mucho, tengo una buena lectura de la militancia. Os quería transmitir eso, lo que ha sido la militancia para mí, y animaros a que efectivamente, siendo buena militante, es como se cambia el mundo y ya lo estamos cambiando. Entonces, va a ser como en 4 párrafos contar esta historia. Primero, situar la época de cuando nosotras hablamos de militancia, de qué estamos hablando, ¿no? Y en qué momento estábamos. Pues era la dictadura, eso ya lo sabe todo el mundo, entonces estábamos en clandestinidad, entonces era una cosa difícil, era una cosa complicada, tenía mucho riesgo y pensabas que había que cambiar el mundo. Era una cuestión, hay quien dice, el otro día leía en algún artículo, que las causas justas son las que tienen emoción y razón, ¿no? Aquello tenía toda la razón, terminar con la dictadura, y tenía mucha emoción, porque nos sentíamos muy concernidas, porque teníamos a todas nuestras familias represaliadas por la dictadura, por la guerra y por la situación, con lo cual para nosotras la militancia en aquellas fechas hay que situarla, podía ser muy riesgosa, podía ser peligrosa, podía ser difícil, podía ser complicada, pero era muy interesante y era realmente una historia que te iba a hacer romper el mundo en el que estabas viviendo. El mundo en el que estabas viviendo no te gustaba mucho y lo ibas a cambiar. Entonces no hay aventura más interesante, ni más bonita, ni que te pueda dar mayor felicidad que decir, esto no me gusta y me lo voy a cargar. Este es el momento en el que estamos. Entonces es una militancia que puede ser complicada, puede ser difícil, porque teniendo los mecanismos de clandestinidad, ¿no? Y de que estabas como militando sin que nadie se entere, pues era una militancia que ahora dicen muy masculina, la sociedad era machista y entonces piensan que todo era machista, fundamentalmente militaban los hombres. Bueno, pues no era así. O sea, el hecho de que te digan que la sociedad es machista y por lo tanto mi partido también es machista, bueno, para eso estoy yo, para que no sea. O sea, el mundo es machista y mi marido me pega. Pues no, el mundo que sea machista, pero este que tengo yo aquí al lado ni me toca. Es decir, que el esquema de decir que, bueno, todo era machista, todo era masculino, todo eran tíos, todo era así, entonces, ergo, la situación nuestra era así, esto no es en absoluto matemático ni verdad. Entonces hay que ver qué tipo de partidos existían. Yo estaba en Euskal Herria, entonces había mucha influencia de la organización armada ETA, que también era una organización que además de masculina era militarista, que tiene también componentes importantes, ¿no? Y difíciles para la militancia. Pero tampoco eso quiere decir que porque estuvieses en la clandestinidad o en un sitio difícil, un partido no tenía que ser democrático o no tenía que elegir su dirección o no tenía que contar con la gente para ver las cosas que hacían. Costaría, sería difícil, cuesta hacer asambleas, pero se podía hacer y para eso estábamos. De todas formas, el asunto es que en este momento, yo estaba en el partido que no os he dicho, que se llamaba LKI, primero fue el ECR Tasesta, LKI, que aquí en el Estado era la ECR, ¿no? Todo el tiempo que he estado militando. Y a la vez todo el tiempo he estado en el movimiento feminista, casi todo el tiempo, ¿no? Y entonces la pregunta era, pero nos decían, pero bueno, ¿y cómo lleváis esto de estar en un partido, ¿no? Y luego ser doble militante y estar en el movimiento feminista? Y supongo que os suena los debates que había, ¿no? Que no podíamos ser militantes de un partido para alguna gente y luego estar en el movimiento feminista, porque si no era como introducir la visión masculina o la visión masculinista. Este argumento fue muy debatido y en concreto en las jornadas de Granada hubo mucha escisión por eso. Pero esto tampoco tenía mucho sentido porque la mayoría de la gente estaba en un partido y estaba en un sindicato, estaba en un partido y estaba en el movimiento ecologista, estaba en un partido y estaba en el movimiento pacifista.
Y solamente las mujeres nos encontrábamos con que parecía que nos ponían el veto, o que esto te creaba más tensión, o que esto te creaba una situación diferente. En principio era un sector en el que intervenías. Y yo de esa militancia solo he sacado ventajas. Primera ventaja fundamental, y este es el segundo punto, es que a nosotras el feminismo nos sirvió como teorización y como práctica para estar en otro entorno que era el partido mixto, donde efectivamente había más hombres, donde efectivamente había más hombres en la dirección, donde efectivamente era muy importante la clase trabajadora, y era el sujeto, y nosotras no éramos el sujeto, donde toda la teorización efectivamente era muy masculina, es decir, que eso no quita, pero eso no nos llevaba a que personalmente o tu situación particular fuese una situación de más opresión o de más discriminación. Y todo esto que fuimos aprendiendo del feminismo, pues lo que nos sirvió fue de palanca para llegar al partido y decir, acabamos de aprender que lo personal es político, ¿no? Entonces, con solamente esta frase y toda la teorización que puede haber detrás cuando el feminismo formula lo personal es político, cuando formula con esta sencilla frase que las relaciones personales hay que resignificarlas y repolitizarlas y que todo obedece realmente a lo que Key llamaría las políticas sexuales, ¿no? Cuando eso se plantea, entonces das un paso bestial que puedes tranquilamente plantear en ese espacio que estás todo el día hablando de la política y de los grandes textos, introducir elementos que tienen que ver en la sociedad muy tradicional con lo que llamamos personal o la vida íntima, ¿no? Pero rápidamente nosotras entramos también en el tema de los partidos a plantear que lo que queríamos era que queríamos debatir, queríamos discutir y queríamos meter en la agenda cosas tan importantes y centrales como la familia. Y eso era muy importante, como las relaciones sexuales, como tener descendencia o no tener descendencia, como el trabajo doméstico y como la violencia sexista. Esto eran temas que estaban y siguen estando en la calle todos los días. Es el tema con el que militábamos nosotras en el feminismo. Y eran unos temas que, vamos a decir que el partido no podía ser ajeno. Y entonces esto no solamente se nos volvió en contra, no solamente nos encontramos con alguien, con un partido que no respondía a esto, sino que sacamos todos los libros de los clásicos y vimos que efectivamente ahí aparecía Su moral y la nuestra, ahí aparecía que la familia es el primer pilar para crear el Estado y para crear la opresión de las mujeres, es decir, que teníamos muchas cosas escritas y ahí pudimos entrar a un debate serio, ¿no? Ahora mucha gente hace una lectura muy, muy curiosa. Yo le estaba hablando con Javier, no sé si está por aquí, que está estudiando militancias antiguas. Hay un fondo oral, de testimonios orales de militantes de mi época, hay un fondo que se puede acceder públicamente que se llama OSCOA, que son relatos orales de gente, son militantes que van diciendo, ¿no? Pues cómo queríamos hacer la revolución y no la pudimos hacer, cómo aquello era un no vivir todo el día militando, cómo aquello era durísimo, cómo aquello nos puteaban mucho, cómo la represión es dura, ¿no? Yo estoy escribiendo algo y pensando sobre San Fermín 78, que entraron en la Plaza de Toros la policía y asesinaron a un camarada nuestro, a Germán Rodríguez, y estoy bien a leer cosas de ese tiempo. Y entre otras cosas entrevisto a la que era su compañera cuando la asesinan. Y entonces esta chica que tenía 20 años, imaginaros, 20 años, era el año 78, esto era Pamplona, que no tiene nada que ver con Madrid ni con los alrededores, aquello es un pueblo de curas y militares, más o menos en aquellos tiempos, carca de derechas. No solamente ganaron la guerra, sino que nunca la hicieron y fusilaron a 3.000 y pico personas en las cunetas. Es decir, vamos a poner en un horror de ciudad, si os parece. Bueno, pues en ese sitio esta chica con 20 años vivía en casa de sus padres. Sus padres tenían un bar. Eran euskaldunes y eran majos, y eran abiertos. Y ella con 20 años estudiaba en la Universidad del Opus. Y estudiaba porque era muy cara y había que estudiar. Trabajaba dando clases de euskera. Estaba haciendo un estudio de urbanismo, estaba escribiendo un libro en colaboración con otra gente. Seguía todo el tiempo trabajando en el bar de sus padres, mañana, tarde y noche más o menos. Y además, viviendo en casa de sus padres, tenía un novio con el que tenía que ligar en cualquier tipo de sitio, porque no podía en casa de sus padres.
Y los que hacen las lecturas de las militancias dicen, es que no teníamos tiempo para nada, solo podíamos militar. Y yo le decía a esta chica, pero tú tenías tiempo para hacer todas estas cosas, para trabajar, para dar clases, para estar en el bar, para estudiar, para ligar y en los ratos libres para oponerte al sistema este. Estaba en un club de montaña. Es decir, esta lectura de que la militancia nos estaba ocupando todo el tiempo y no podíamos hacer nada porque la militancia nos ocupaba el tiempo, bueno, es que lo queríamos ocupar en eso. Nos ocupaba el tiempo y teníamos tiempo para muchas cosas. En la Universidad de Lupus hacía una guerra, con su compañero hacía otra guerra, en el bar, supongo, que estaba enfrente de la comisaría, haría sus tareas, enseñaba euskera, lo cual no era poco, estudiaba, lo cual no era poco, estaba haciendo un estudio de urbanismo con una versión completamente de izquierdas y tenía tiempo para todo eso. Entonces, la lectura esta de lo difícil que era militar y no tenía tiempo para mis cuestiones personales, me llama un poco la atención, porque nosotras o no pueden estar con la familia o no pueden estar con las hijas y los hijos. Nosotras en aquellos tiempos salíamos escopeteadas de la familia, huíamos como de la peste. En cuanto podíamos, nos abríamos y nos íbamos a otro sitio. No queríamos tener una familia, ni unas hijas, ni unos hijos, ni una casa, ni un coche. Trabajábamos y no cotizábamos. Luego igual no tenemos jubilación. Es decir, huíamos de ese sistema. Entonces, esto no era un sacrificio, era una situación en la que a ti esto no te gustaba, no tu familia particular, que era encantadora, y encima a veces te daba dinero y yo te apoyaba en un montón de cosas. No, pero no querías reproducir la familia, no querías hacer un trabajo con seguridad social que tenías que estar no sé cuántas horas, querías trabajar 24 horas en un trabajo maravilloso que podía ser atender las cárceles, que podía ser dar clases particulares. Entonces estabas en lo que querías. Yo comprendo que si ahora lo lees con efectos retroactivos, cosa que es muy peligroso, hacer lecturas con efectos retroactivos, puedas pensar, ¿no? Y a veces algunas de nuestras abuelas, ay, vosotras tan listas, habéis estudiado, no paráis de trabajar, encima seguís cuidando niñas, qué listas, y mirar qué bobas habéis salido. Porque les parece que como no hemos conseguido una pareja que al final te quitaba del trabajo, que se decía en mi pueblo, o te daba unos dineros, o tenías un trabajo con seguridad social, no has conseguido nada. Cuando realmente, o sea, la proyección que tienes que hacer es que en este momento lo que querías era terminar con este asunto. Y la ventaja que tuvo en aquellos tiempos el feminismo, que yo creo que sigue teniendo, por eso siempre hago mucho alarde de militancia feminista, es que mientras, le voy a reconocer un defecto al partido ese que yo tanto quiero, estos partidos nos decían, haremos la revolución, tomaremos el poder y entonces cambiaremos la sociedad. Nos haremos dueños de las fábricas o nos haremos dueños de los medios de producción, la clase trabajadora, ¿no? Y era todo como un futuro. Acumulábamos fuerzas para ver si salía la dictadura y entonces ya conseguíamos. El feminismo es mucho más sencillo. Y lo que te dice es, ya desde hoy podemos hacer un montón de cosas. Y a nosotras, que ya no creíamos en Dios y éramos ateas, pues se nos apareció la Virgen. Directamente, en un momento en que tú no podías incumplir ninguna ley, ni podías hacer desobediencia porque ibas a la cárcel, lo hacías, pero poco, resulta que todo el mandato heteropatriarcal, heteronormativo que funcionaba, la mayoría del mandato heteropatriarcal, descubrimos que no estaba custodiado por la policía, que no estaba custodiado por las leyes, sino que estaba custodiado por la sociedad, por los hombres, por la iglesia, por el trabajo, por la escuela. Con lo cual, liberarte de eso no es fácil, es muy difícil, pero quieras que no, lo puedes hacer. Nosotros descubrimos que nadie nos obligaba a casarnos. Nos dimos cuenta y dijimos, hostia, pero si yo ahora, a ver esto de los anticonceptivos, tú que sabrás mucho de eso, ¿cómo se hace? O sea, que yo puedo tener relaciones y nada. Descubrimos que podíamos vivir fuera de casa de nuestros padres y no pasaba nada. Resulta que no era delito. Descubrimos que podíamos tener más de una relación, que podíamos cortar con las relaciones, que podíamos tener así relaciones más o menos, que podíamos o no podíamos tener hijos, que no tener hijos no era una renuncia, que no tener una familia era una forma de vivir, que podíamos trabajar y podíamos ganarnos la vida tranquilamente y no depender de otras personas.
Y esto no tenía una compulsión obligatoria como tenía el que no podías pertenecer a un partido político, que era delito, o el que no podías ir a una mani, que era delito. Tenía una compulsión social muy fuerte, tenía una sanción social muy fuerte, tenía estigma, por eso nos llamaban a todas, éramos rojas, putas, todo era lo mismo, tenía mucho estigma, tenía mucha sanción social, pero no tenía mucho más. Con lo cual nosotras empezamos a entrar en un mundo en el que nos dimos cuenta que no había que esperar para cambiar. Y eso fue uno de los más importantes logros y es de la militancia feminista. Y luego descubrimos unos espacios, que eso sí es importante y eso sí que es novedoso y eso sí que no lo tenían los partidos, que construyó el feminismo en ese momento, ese feminismo y en ese momento. Antes había feministas, había muchos grupos feministas de una corriente, de otra, pero cuando llega el 75 y el mundo feminista se empieza a organizar en asambleas, normalmente en Euskal Herria casi todo fueron asambleas y coordinadoras, aquí también hay mucho estilo de asambleas, descubrimos una forma de organización pues que era muy horizontal, que no había portavocías, que no había secretarias generales, que no había gente liberada, que no había gente que decidía y qué tal, en una medida, siempre puede haber jerarquías, pero en una medida el modelo de organización se alejaba bastante mayoritariamente al modelo de organización político que más nos podía repeler, ¿no? Que era un modelo más burocratizado. Y entonces nos encontramos con un sistema de organización que nos empezamos a ver, nos empezamos a encontrar y nos empezamos a encontrar a gusto. Y en cuanto nos dijeron que qué hacéis las mujeres solas aquí, de mil en mil reunidas, nos encontramos mucho más a gusto. O sea, cuando nos dimos cuenta que a alguien no le gustaba esto, dijimos, pues esto parece... Y empecemos a tener prácticas de autoconocimiento, de autoconciencia, de intercambio de experiencias, incluso de asistencias muy diversas, unas las tenían y otras no, pero unas experiencias que fueron interesantes porque nos conocimos, pero sobre todo porque conocimos mucho de la situación. A la vez estábamos en unos partidos que tenían otras estructuras o en unos sindicatos. Y estábamos también en unos movimientos como el movimiento ecologista o pacifista que eran de este estilo. Y entonces este estilo de militancia, esto sí que no es una situación que te crea un estrés que no puedes más. Y es que igual ahora, cuando se hacen lecturas retroactivas, muy retroactivas y muy subjetivas, desde luego, lo que sí tendríamos que distinguir y dividir es que lo que era la militancia política entonces y lo que es la militancia política hoy en día, militancia, no tiene nada que ver con ser o liberada de ONG o liberada de sindicato o política con representación institucional. No tiene nada que ver. Es decir, es una cosa completamente distinta. Entonces, no se puede equiparar el estar trabajando para una ONG o el ser voluntaria de cualquier tipo de organización, que pides tu sueldo, que quieres tener conciliación de la vida familiar y la vida laboral. No tiene nada que ver con que digas, yo estoy haciendo una militancia. No quiero mistificar mucho la militancia, porque es una tarea, es un trabajo, hay que hacerla bien, hay que currarla. Pero la militancia tiene un ámbito que es que estás haciendo lo que tú quieres. Lo mismo que si haces un trabajo de estos planteamientos colaborativos o cooperativistas, estás haciendo lo que quieres. Entonces, flaco favor me parece que están haciendo los planteamientos de conciliaciones de vida familiar, cotizaciones a la seguridad social, a lo que es el trabajo político y el trabajo militante. Una cosa es... O sea, esto no era un trabajo. Lo mismo que ser sacerdote de la Iglesia Católica no era un trabajo y de repente pillaron seguridad social y sueldo. Esto no es un trabajo. Hay una sociedad que pide que todo lo que es trabajo sea cotizado a la seguridad social, pero esto no es un trabajo. En mis tiempos no era. ¿Qué ha decidido que el trabajo doméstico no sea un trabajo y no se tenga en cuenta para los derechos sociales y que un cura sí sea trabajo y tenga seguridad social? ¿O que un político tenga seguridad social? Pero una vez que te has metido en esa cuerda, en todo caso, si lo eliges, lo que no vas a pedir es, como dicen aquí, que termine el Parlamento a las 6 de la tarde para que concilies la vida familiar. Eso es una estupidez como un piano. O sea, si lo que quieres es conciliar y tener relaciones familiares al uso, pues no te metas a hacer la revolución, no te metas a este tipo de trabajos. Porque lo que no puedes hacer es tratar de reglar precisamente lo no reglamentado. A los mayores
enemigos que en principio tenemos las feministas radicales, las feministas de izquierda, es la familia, pero el trabajo es otro enemigo. Otra cosa es que lo tengas que hacer para pillar las pelas, pero el trabajo, el fruto de la explotación, ¿no?, lo que justifica el nacimiento de la clase trabajadora, también es un enemigo. Así que yo no lo reivindico. Entonces, con estas dos cosas, yo creo que la salud mental funciona bastante mejor que con el modelo tradicional. Bueno, buenas tardes. Yo estoy muy de acuerdo con lo que el centro del planteamiento que ha hecho Begoña. Y lo que yo voy a intentar es justificarlo desde el punto de vista de la salud pública, de la salud mental e incluso del materialismo histórico, ¿no? Para ver un poco cómo eso que ella ha reflejado en la vida de un ser humano, mujer, tiene una base científica desde el punto de vista de la salud mental y también desde el punto de vista de la historia, ¿no? Hablando de salud mental, lo primero habría que decir es que el concepto de salud mental no tiene nada que ver con lo que se enseña en las facultades de medicina como psiquiatría, ni como lo que se ejerce en la sanidad pública y mucho menos en la privada. Es decir, la atribución a un ser humano de la condición de loco o de loca es una definición de poder. Es decir, la locura siempre ha sido y es utilizada por el poder para deslegitimar a aquellas y aquellos que resisten. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Sobre todo en momentos como los actuales, en los que, producto de situaciones sociales, económicas, culturales y políticas de dominación, el malestar social tiene dimensiones de masas. En este momento los medicamentos más recetados son los ansiolíticos y los antidepresivos. Hay una diferencia entre hombres y mujeres, es curioso. La manera diferente que tenemos de vivir el conflicto, de vivir la dominación y de vivir la rebeldía, ¿no? Los hombres se suicidan más. Bueno, sabéis que hay una escalada muy importante de suicidios, sobre todo a partir de la crisis, de los despidos, de los desahucios, de las enormes dificultades cotidianas con las que nos encontramos. Y las mujeres nos suicidamos menos, vete tú a saber por qué, qué relación con la vida o con... seguramente, digo yo, eso no es una intuición, no es ningún planteamiento científico. Probablemente esa sensación que tenemos de que hay mucha gente que depende de nosotros, de nosotras, hace que no nos permitamos el lujo de desaparecer tan fácilmente cuando realmente no estamos en condiciones de enfrentarnos. Pero lo que es cierto es que se está conduciendo a las mujeres, a la clase obrera en su conjunto, hacia una medicalización del conflicto. Hay gente, psiquiatras, que han estudiado esto como algo que, que conocéis bien seguramente, el concepto de bullying, el concepto de acoso laboral. Hay psiquiatras, claro, psiquiatras de izquierda, porque como en toda disciplina y más en las ciencias sociales, y la medicina es una ciencia social, la posición ideológica desde la que uno se enfrenta es absolutamente determinante. Entonces, el bullying, desde la gente que hace salud mental, psiquiatría o psicología, es un abuso de poder,
por parte de un patrón que debería enfrentarse desde el punto de vista de clase y de la lucha de clases. En cambio, como se enfrenta, es como una sensación de impotencia, de derrota de aquel o aquella, en muchísimas ocasiones aquella que es acosada, que recibe la baja por depresión. Es decir, fijaros como una situación de abuso de poder al final acaba barriendo del escenario precisamente a la víctima y medicalizando el asunto. Eso es un tema importantísimo de poder obrero y obrera, es decir, de cómo se enfrenta el abuso de poder. Lo que está claro es que la condición de loca, estamos hablando de mujeres, ha sido utilizada por el poder contra las rebeldes. Y no solamente contra las rebeldes aisladas. Como es tan amplio el tema, y efectivamente tenemos que dejar tiempo para el debate, yo he querido seleccionar dos aspectos. Uno de ellos que, preparando un poquito el tema de esta charla, te das cuenta de cómo han avanzado muchas cosas en el análisis, incluso en el análisis marxista de la situación de las mujeres. Yo leía, estos días estaba releyendo un libro que seguramente Begoña conoce, que se llama Mujer, locura y feminismo, en el cual se trataba un tema como el tema de la caza de brujas, ¿no? O sea, cuando es curioso, el concepto, yo no sé si en euskera es lo mismo, pero en castellano, cuando a una mujer se la llama bruja, es un concepto peyorativo, pero también es un concepto de inteligencia. Una tonta no es una bruja. O sea, una bruja es alguien que sabe, es alguien que se las apaña para hacer determinadas cosas, pero no es una persona ignorante, ¿no? Y ella hablaba cómo efectivamente la rebeldía se ha tratado de brujería en muchísimos tiempos, ¿no? Desde que se escribió este libro hasta ahora ha habido avances muy importantes y yo quería compartirlo con vosotras y con vosotros por si acaso no lo conocéis y en cualquier caso para poder charlar sobre ello, ¿no? Ha habido una aportación que a mí me parece importantísima por parte de una mujer que se llama Silvia Federici, cuyo libro Calibán y la bruja, supongo que está por ahí, está en editorial Chalaparta. Esta mujer es una en Traficantes. Bueno, yo lo pillé antes, que estaba solamente en Chalaparta. Bueno, esta mujer es una mujer de formación marxista y se plantea parte, quienes hayáis oído algo, hayáis estudiado algo, de lo que es la acumulación originaria de capital en la construcción del capitalismo. El famoso capítulo 24 del Capital, que se lee muy bien, que no es como los otros que hace falta ahí reuniones y reuniones para sacarle la chicha, ¿no? El capítulo ese habla de cómo la construcción del capitalismo está precedida por una gran expropiación y una gran desposesión masiva del campesinado en Europa y de los pueblos originarios en América, en África, etcétera, ¿no? Que le lleva a formular esa frase tan importante, es decir, que el capitalismo llega a la historia chorreando sangre y lodo, es decir, que eso está en su código genético. Pero esta mujer se pregunta, ¿y eso de la matanza de las brujas ocurrió en la Edad Media? ¿Era solo del catolicismo? ¿Era solamente una cuestión de unas cuantas? Cuando vio que no, que eran centenares de miles de mujeres, no solo mujeres, pero mayoritariamente mujeres, y hombres que se enfrentaban al poder
ella empezó a investigar y bueno, como no hay mucho tiempo, recomiendo que leáis el libro, que es un libro con un rigor metodológico y documental incontestable, y ella lo que encuentra es que hay cosas escondidas importantísimas en la caza de brujas. Y es precisamente el papel central de la destrucción de la figura estructural, esencial, social de las mujeres como condición de la construcción de la proletaria y del proletario. ¿Cómo es eso? Es decir, lo que ella ve es que primero no es la Edad Media. Cuando sucede la caza de brujas estamos ya hablando del siglo XVII, finales del XVI, XVII, XVIII. Es decir, la Edad Media ya quedaba muy para atrás. Lo que ella ve es que no es solamente la Iglesia Católica, es decir, todas las estructuras religiosas en Europa y el protestantismo a la cabeza hicieron su caza de brujas correspondiente, que además no solamente era un tema religioso, era un tema médico, era un tema de jueces y era un tema del poder político. Es decir, ahí se juntaron los poderes establecidos para arrasar con qué. Claro, ella analiza que en ese momento había ya el poder feudal estaba deshaciéndose y lo que había era unas relaciones sociales muy importantes a través de los comunes, de las tierras de común, de los bosques en común, de los caminos en común, cuya figura central era la mujer de cada sitio, que a su vez era depositaria histórica del papel, seguramente porque los hombres se iban a las guerras, se iban a las cruzadas, o vete tú a saber por qué las mujeres empiezan a saber de traumatología, sobre todo de todo lo que tiene que ver con la fertilidad, con el aborto, con el parto, con los medicamentos, con las sustancias naturales y con, digo, ella es marxista porque utiliza la herramienta metodológica de las relaciones sociales, es decir, la asamblea de vecinos y vecinas para decidir cómo se administraban las tierras de común era algo importantísimo en ese modelo social. Y estaba articulado por la figura de la mujer, que además era una mujer absolutamente respetada porque era consultada para decisiones políticos, sociales, como era cómo se administraban las cosas, pero también con todo lo que tenía que ver con el saber y la enfermedad. Claro, la matanza de brujas fue terrorismo de Estado a gran escala, para instaurar en las cabezas de la gente, sobre todo de las mujeres, cómo la dominación no tenía alternativa. Curioso, en honor del pueblo vasco hay que decir que esta mujer, Silvia Federici, que tiene documentación sobre todo de la mitad norte de Europa, del Estado español habla poco de una revuelta de mujeres en Córdoba, pero lo que cuenta es muy curioso. No hubo resistencia ante la caza de brujas, ante la matanza de mujeres y de rebeldes, en ningún lugar, salvo en San Juan de Luz, en Euskal Herria, estaban los hombres pescando el bacalao o algo así, ya no me acuerdo exactamente qué pescaban, pero eran barcos grandes, oyen que ha llegado la Inquisición a su pueblo a matar a sus mujeres, a sus hermanas, a sus madres, a sus hijas, dejan los bacalaos y se arman de lo que pudieran y echan a la Inquisición de San Juan de Luz. Es la única expresión de resistencia. Claro, cuando nos encontramos con el capitalismo que ha quemado masivamente casas, propiedades, ha dejado, porque antes del proletario o la proletaria de la fábrica está el campesino y la campesina sin nada.
Imaginaros a miles de personas vagando por Europa que eran marcadas a fuego, acusadas de vagabundos y de ladrones porque no tenían nada y robarían lo que pudieran para vivir. Eran marcados a fuego y al que tenía 3 marcas lo colgaban del pueblo, a las afueras del pueblo, para escándalo público. Y ese campesinado, que antes vivía independiente porque tenía sus propiedades pequeñas que le permitan vivir, esa gente es acarreada a la puerta de las fábricas a trabajar jornadas de 14, de 16 horas, por salarios de miseria, etcétera, y empieza otra historia, que es la historia de la resistencia al capitalismo. A mí me parece que esa historia es importantísima, porque claro, cuando Begoña ha desmitificado todo lo que es la militancia de las mujeres y la militancia de los hombres, yo voy a hablar ahora, para terminar, de eso, calificándolo, bueno, no sé qué palabra se ha empleado ella, pero a mí me parece que dentro de la felicidad tan relativa del mundo en el que vivimos, la gente que lucha por romper sus cadenas personales y sus cadenas colectivas es la gente más sana y más feliz. Es decir, en una estructura social, decía, era John Berger, sí, el escritor británico, que el primer paso que un ser humano da en la conciencia del mundo que le rodea es darse cuenta de la unidad esencial de todo el sufrimiento humano evitable. Es decir, que todo ese sufrimiento, hay cosas que hoy no sabemos evitar, no sé, que nos caiga un rayo o que venga un ciclón, aunque en Cuba ya se apañan para minimizar las consecuencias, pero hay cosas que no podemos evitar. Pero el sufrimiento humano evitable, incluida la enfermedad mental, el darse cuenta de que eso tiene una estructura cuya base es la violencia y la dominación de una sociedad capitalista que tiene el patriarcado como instrumento privilegiado para dominar al 50% y sobre todo a las mujeres trabajadoras, es el primer paso de la conciencia de quién eres y en qué mundo vives, que decía Gramsci. Esa es la cultura. La cultura no es cuántas carreras ni cuántos másters tienes, pues puedes ser una ignorante y una estúpida con muchos másters, sino la primera etapa de la conciencia es saber qué lugar ocupas en el mundo en que vives. Y el segundo paso es decidir que vas a hacer lo posible, lo que esté en tu mano, sin volverte loca, sin creernos que el mundo depende de nosotros y por lo tanto no vamos a poder resolverlo, pero el hacer lo posible por destruir la fuente de tanto sufrimiento, de tanta violencia y de tanto terror en los seres humanos. Claro, eso supone enfrentarse, eso supone administrar el miedo, porque claro, la violencia de la minoría sobre la mayoría se ejerce porque tienen medios de represión, policiales, todos los aparatos del Estado que podamos imaginar. Y claro, la decisión de enfrentarse no carece de... No estamos locos ni locas, ¿no? Hay miedo a la hora de saber las consecuencias. Pero la militancia es el equilibrio entre el miedo controlado y la decisión de no estar dispuesta a aguantar. Porque si un pueblo no puede ser libre si oprime a otros pueblos, un ser humano, hombre o mujer, no puede ser libre ni feliz
si no contribuye en la medida de sus posibilidades a acabar con las raíces de la opresión, del sufrimiento y de la dominación, ¿no? Con eso termino ya, había en los años 70 una gente en Alemania, revolucionarios y revolucionarias, había gente que trabajaba en salud mental, hicieron un colectivo que lo llamaron colectivo socialista de pacientes, que analizaron que si las causas de la enfermedad mental eran sociales, como lo son, el acabar con ese sufrimiento y con esa causa era la mejor manera de sanar, ¿no? Y decidieron utilizar el síntoma, utilizar su propio malestar, sus propias dificultades de integración para decir es que no es la integración en una sociedad opresora y violenta, sino es la organización para destruirla, ¿no? Entonces, bueno, yo con eso termino porque efectivamente para la liberación de las mujeres no es suficiente con destruir el capitalismo. El patriarcado, por otra parte, no existe, no es un fantasma que viva si no es a través del capitalismo. Las relaciones patriarcales se reproducen porque al capitalismo le viene muy bien, pero la condición sine qua non es hacer la revolución, ¿no? El Che Guevara, que era médico, decía que efectivamente como buen médico la primera tarea no era ponerse una bata y un fonendo o meterse en un quirófano, sino la primera tarea es acabar con la fuente de enfermedad física y mental fundamental en la época en la que vivimos, que es el capitalismo y el patriarcado. Nada más. Vamos a dar paso al turno de palabra. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Sí? Calibán y la bruja. Calibán y la bruja. Sí. Calibán con C, sí. Calibán es un personaje, es muy interesante. El libro es muchísimo más que lo que yo os he contado, ¿no? Porque otra parte del libro habla de la vigencia de la caza de brujas ahora mismo en la India, en África, precisamente sobre mujeres de manos de multinacionales, porque la resistencia a la extensión del monocultivo está siendo fundamentalmente de mujeres que al igual que entonces, pues tienen su pequeña propiedad, etc. Entonces, ella junta dos personajes. Calibán, que es un personaje de Shakespeare que representa el cuerpo de los pueblos originarios que resiste a la destrucción del imperialismo, y la bruja es la mujer que de alguna manera inspira o es la estructura de esa rebelión común de pueblos oprimidos y de hombres y mujeres contra la opresión, ¿no? Hay una canción, ya no sé si la he buscado yo o la he leído en el libro, pero bueno, es igual. Es una canción negra que habla de soy la mujer ovea, la que envenena la comida del patrón y que la que inspira la rebelión de los esclavos. Es un poco esa figura que es muy bonita tanto de las mujeres que resisten al terrorismo de Estado de la caza de brujas, como la de los pueblos oprimidos, que también las mujeres ocupan un papel fundamental. A mí me ha llamado la atención siempre el por qué en la zona de Andalucía hay esos grandes terratenientes y en otras zonas de España, por ejemplo Castilla y León, otras zonas, está más repartido el terreno, y en esas zonas de Extremadura y Andalucía, ¿por qué esos grandes terratenientes y la mayoría de la población no tiene terrenos? ¿Por qué se ha llevado a cabo ese reparto tan desigual en la península? No sé si tú me podrás responder a esta pregunta.
La división de la propiedad de la tierra tiene que ver con la reconquista, eso fundamentalmente. Es decir, a medida que la reconquista, que fue la invasión porque ¿qué reconquista era esa? Pero bueno, eso lo dejamos aparte. Tenía que ver con el reparto de la tierra a medida que avanzaba. Pero, o sea, el tema de los grandes latifundios en manos de la duquesa de Alba, del duque del Infantado, tiene que ver también con la reconquista, pero no siempre ha sido así. Hubo una reforma agraria en la República en la cual esas grandes propiedades se empezaron, porque se empezaba apenas. Esa fue una de las reivindicaciones del Frente Popular en el 36, ¿no? El llevar a cabo la reforma agraria que había prometido la República pero que no había llevado a cabo, ¿no? Y se empezó el reparto de la tierra en los campesinos. Vino la dictadura, perdimos la guerra civil, se volvió Franco, no solamente expropió a los campesinos que habían recibido la tierra con una ley republicana votada en el Parlamento, sino que fusiló a gran parte de los adjudicatarios de esa reforma agraria, ¿no? Es decir, que muchas cosas que nos pasan tienen explicaciones que son muy terribles, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más? Yo quería preguntaros sobre la última huelga del 8 de marzo, que justo mañana tenemos una especie de reunión de cómo vamos a seguir con todo esto, y porque claro, fue un súper éxito y como que ahora se ha desinflado un poco y tal, y era que qué consejos, o sea, qué consejos podéis darnos, ¿no? Porque mañana tenemos una especie de evaluación, yo estoy en varios grupos, ¿no? En grupos de extensión, en grupo de legal, y entonces es un poco cómo focalizar toda esta fuerza que de alguna manera hemos tenido y que nos hemos venido súper arriba, y cómo ahora todo eso focalizarlo para que tenga sentido, no sé, para continuar, y qué consejos o qué, no sé, como una pregunta de eso, de ayuda un poco, no sé, que cómo vosotras lo veis o qué consejos. Es en la que estamos todas, ¿no? Que después de todo este éxito, ¿qué podemos hacer? Yo lo primero que aconsejaría, bueno, todo el consejo igual no es muy bueno, pero yo qué sé, ¿qué te diría? ¿Qué hago yo? Es primero ver de dónde ha nacido esta huelga para no perder la raíz, ¿no? Para decir, bueno, de repente, ¿de dónde sale? De la nada. ¿A alguien se le ha ocurrido? ¿Los medios de comunicación han enloquecido y han dicho, anda, chicas, a hacer una huelga? ¿O de dónde? Yo creo que sale de una organización feminista impresionante, de una organización y de una militancia impresionante, que llevamos años. Nosotras desde Euskal Herria lo situamos desde que tuvimos las movilizaciones contra la repenalización, el proyecto de repenalización del aborto de Gallardón, ¿no? Ahí empezamos una movilización súper fuerte, no nosotras solos, sino todo el Estado. Pero ahí en Euskal Herria se notó, hicimos unas movilizaciones muy fuertes. Después, frente a las agresiones y a la violencia sexista que va creciendo, no se sabe hasta dónde, hubo una manifestación central en Gasteiz de Feministok Prest súper fuerte, que empezamos a ver que venía un montón de gente joven. En toda esta historia, en la militancia y en esto, el ver que gente se incorpora es esencial. Entonces empezamos a ver que efectivamente había, y eso es muy importante. O sea, esto no nace espontáneamente, ¿no? Y luego hay todo un llamamiento internacional y un montón de cosas. Pero por hacer hincapié en uno de los elementos importantes es ese. Segundo, si esto ha nacido de ahí, vamos a pensar que va a tener que seguir con elementos de ese camino que ha empezado, ¿no? Hacia adelante. Con elementos que no tenemos que olvidar y que tenemos que seguir manteniendo. Es decir, la organización y el movimiento feminista, y conseguir que eso consolide en organización y en gente que se ocurra y en gente que se lo piensa y en gente que moviliza. Eso me parece muy importante, lo que quiere decir que hay que cuidar mucho no lo que vamos a hacer, sino cómo lo vamos a hacer entre nosotras. Y una de las cosas que yo he querido decir, por lo menos en lo de militancia, es que el movimiento feminista ha cuidado mucho siempre su organización. La organización, donde cabe mucha gente, donde somos muy diferentes pero se está, donde tenemos desacuerdos pero estamos en la misma asamblea, donde hacemos muchas cosas muy unitarias, donde estamos nosotras contra viento y marea, es muy importante. Entonces, a mí esto me parece ver de dónde venimos y luego dar una importancia fundamental al movimiento.
Y la tercera sería, porque los tiempos corren muy feos, no caer en la tontería y en la manipulación de pensar que esto tiene su representación en proyectos de ley ni en pactos con el Estado. Es decir, no estamos para eso. Ni siquiera que nos ofrezcan el pacto contra la violencia de género con miles de millones para poner miles de policías que van a castigar a miles de hombres que nos agreden. No, no vamos a caer. O sea, la tarea del movimiento feminista no es que esto, a mi modo de ver, se visualice y termine en entonces elegimos una parlamentaria, 2, 5, mitad, cuarto y mitad, todas paritarias, entonces yo voy aquí, entonces yo pido, entonces yo estoy en la iglesia, curas y curos, en el esto, empresarios y empresarias. No, no cristaliza el movimiento feminista en una representación política institucional. Es decir, ver realmente un poco la tarea, ¿no?, un poco del movimiento. A partir de ahí, o sea, con una estructura y una organización, es que el programa reivindicativo y las cosas que queremos las tenemos súper dichas. Es que no hace falta, o sea, ya solamente con leer el Calibán y ver lo que pasó, decir, bueno, ya está, esto es lo que ha pasado, esto es lo que no queremos, ¿no? Tenemos súper claro. Es decir, que no nos maten, lo tenemos que seguir diciendo. Hace falta una parlamentaria en igualdad y en paridad para que nos digan que no sigan agrediendo a las mujeres. Hace falta un policía para que realmente vaya y luego le pegue al otro. Es decir, el programa, la libertad que queremos nosotras, que no queremos la igualdad, ni la planteamos, que queremos la liberación de las mujeres. Y por eso hemos planteado una huelga que tiene que ver con las mujeres y no tiene que ver con la igualdad, que es mucho más que la igualdad y que es otra cosa. Entonces, ver un poco que esto no se plasme, que está, a ver cuando hagáis el balance, ¿no? Pero en otros sitios que estamos haciendo el balance, está de repente diciendo esto, ¿no se está llenando un poco de buitres esto? ¿No se está llenando un poco de... entonces, ¿qué programa pondríais? Entonces, decirme qué programa diríais. Entonces, ¿cuál es vuestra tabla reivindicativa? ¿De verdad quieres? ¿Te suenan a las empleadas de hogar? ¿Te suenan a las mujeres inmigrantes que no tienen papeles? ¿Te suenan las Kellys? ¿Hace falta ir a hablar con Rajoy para que Rajoy se entere dónde están las Kellys? Es decir, el programa esta vez, así como los partidos políticos nos volvemos muchas veces locos por el programa, esta vez está súper claro. Entonces, lo que no tenemos, a mi modo de ver, es caer en la forma. O sea, caer en el error de pensar que esto se va a transitar todo por un tema que va a terminar finalizando en unas cortes, en 2 cortes, en 5 cortes, en unos parlamentos, en tal. O sea, tenemos una losa aquí, que es el régimen del 78, que estuvimos a punto de tirar cuando no era el régimen del 78, y eso hemos estado hablando antes Inés y yo, y esto es una losa. Pero esto no se quita por 4 parlamentarios. Véase Cataluña como ejemplo, véase nuestra desgraciada situación, que todo parecía que era ETA y no era, y ahora estamos peor que antes. ¿Se puede decir eso? Bueno, igual no se puede decir. Peor que antes, de verdad. O sea, es una situación que hemos dejado todo lo que han dicho que teníamos que dejar, no falta ya casi nada de decir, y ahora ya es que no sabemos en qué situación estamos. Entonces, es importante resituar el sujeto, ¿no? El sujeto dentro del feminismo, ver que somos nosotras y ver este sujeto por dónde se va a mover. Pero lo veréis un poco. Sí, yo quería añadir alguna cosita a lo que ha dicho Begoña, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas que seguramente verás tú y estamos viendo todas es que hay diferentes planteamientos a la hora de plantear la huelga feminista el 8 de marzo, ¿no? Lo digo porque, claro, el intento del poder de hacerse con un feminismo que sea compatible con el mantenimiento del status quo en lo fundamental, ese riesgo está. Y uno de los... lo que voy a decir es complicado y seguramente va a dar origen a polémica, pero bueno, para eso estamos. Es muy importante tener claro cuál es la relación entre capitalismo y patriarcado. Es muy importante y es clave.
porque voy a poner un ejemplo que me va a eximir de dar más explicaciones. Me lo cuenta una persona que yo creo que en ámbitos de la izquierda es conocido, el sociólogo norteamericano James Petras. Este hombre estuvo, bueno, y está muy relacionado con el movimiento de los sin tierra de Brasil, donde la presencia de las mujeres, como en los movimientos sociales en América Latina, es importantísima. Y él cuenta que en un momento, ante un congreso del MST, hubo ONGs europeas que estuvieron haciendo un trabajo sistemático de enfrentamiento de las mujeres con los hombres. De tal manera que en el congreso ese, lo que aparecía en primer plano es los hombres por un lado y las mujeres diciendo nuestros enemigos sois vosotros. Afortunadamente, las mujeres del MST tuvieron la inteligencia de desmontar aquella maniobra, que era una maniobra para enfrentar unos con otros en el movimiento de los sin tierra, y echaron a las ONGs que estaban planteando eso. Es decir, por eso planteo que es clave para las mujeres saber, para las mujeres que luchamos por la liberación, es clave saber qué relación hay entre capitalismo y patriarcado. Es decir, los hombres en general, por el hecho de tener un cromosoma Y y genitales masculinos y sentirse hombres, ¿son nuestros enemigos? ¿O cómo se canaliza eso? ¿Qué pasa con el patriarcado, con la asunción por parte de los hombres en el patriarcado, ¿no? Entonces, claro, eso lleva también a cuestionarse si todas las mujeres somos iguales. Es decir, por ejemplo, en Red Roja nosotros hicimos una campaña en los días previos al 8 de marzo, no sé si alguien la ha visto, que poníamos no en mi trinchera y sí en mi trinchera. Por ejemplo, Hillary Clinton, decíamos no en mi trinchera, o Angela Merkel, o yo qué sé. Y las Kellys o las mujeres luchadoras, por supuesto que esas están en mi trinchera. Con ese ejemplo, esos dos ejemplos, quiero decir que hay un engranaje entre clase y género que es muy importante saber caracterizar, ¿no? Es decir, un machista violador o maltratador o asesino ¿es un hombre sin más? ¿O es alguien que ha asumido una determinada ideología y actúa en función de esa, que es extraña a todos quienes luchamos por la liberación de todos los seres humanos? Es decir, ese es un tema importante, y como no hay tiempo, porque veo que Irene... dos cosinas. El tema imperialista también es clave. ¿Qué pasa con las mujeres, con la lucha contra la opresión de las mujeres en otros países esquilmaos por las potencias dominantes, para hablar con no países pobres, que son países riquísimos? Eso es importante porque, la propia Angela Davis, que es una de las convocantes de la huelga del 8 de marzo, ha escrito, y una mujer vasca que yo no la conozco personalmente, pero a mí me parece que escribe cosas muy interesantes, Alicia Sturche, daba cuenta de cómo en congresos de mujeres por la liberación de las mujeres y en contra de la opresión de las mujeres, se estaba denunciando un feminismo imperialista de mujeres blancas ricas que estaban muy preocupadas por el velo o por la ablación de clítoris y callaban cuando sus países estaban saqueando los países de esas mujeres y estaban manteniendo en el poder a caciques locales que eran los que estaban
reproduciendo todas las estructuras de violencia, de opresión y de dominación. Y las propias mujeres, termino, y las propias mujeres árabes y musulmanas decían: dejadnos a nosotras, preocuparos de que vuestros países no nos esquilmen ni apoyen a los caciques que nos oprimen, que ya nos ocuparemos nosotras de nuestra propia dominación. Ese es un tema importante porque vivimos en un país rico, relativamente, en un país colaborador del imperialismo, y claro, cuando escuchamos a las mujeres oprimidas de otros países, a veces nos quedamos bastante sorprendidas de lo que piensan de un feminismo de mujer de clase media, blanca, bien pensante, que se ocupa de las pobrecitas negras o musulmanas, cuando es un cómplice de su propio país que está perpetuando las condiciones de dominación. Siento tener que cortar, pero nos hemos quedado sin tiempo, así que agradecer a Begoña y a Nines que han estado aquí y a seguir disfrutando de la feria. Gracias.